El pasado 27 de febrero, el presidente Danilo Medina compareció ante las cámaras legislativas reunidas para escuchar su rendición de cuentas del año 2018. Fue más que una rendición de cuentas. El presidente de la República traspasó los límites del año establecido y se fue a los 6 años en algunos momentos, y posteriormente abordó asuntos de futuro, modificaciones de leyes, propuestas de iniciativas gubernamentales, temas que estaban estancados. El presidente dice que hay que echarlo adelante, como la reforma del Código Laboral, y planteó un aumento de salario para el sector público de menor ingreso. Y luego hizo una especie de balance de quién es él, por qué él está en política y lo que está haciendo, y dejó el escenario planteado, prácticamente preparado, para una posible reforma de la Constitución sin mencionarlo. A mí me gustaría saber qué representa ese discurso para Max Puy, sociólogo, psicólogo, presidente de Alianza por la Democracia, exministro en por lo menos 2 posiciones, tanto de trabajo como de medio ambiente, y quisiera, que está en la oposición Max, quisiera que Max nos ayude a interpretar estas palabras de Danilo. 2 horas y media de discurso. Parecía un esfuerzo extraordinario, ya estaba agotado, Danilo. ¿Cómo lo viste, Max? Bueno, en primer lugar, Fausto, gracias por la invitación. Y hecho esto, y después de saludar también las personas que nos miran y nos escuchan, paso a la respuesta. Creo que el discurso del presidente fue importante. Él había prometido hablar en marzo, parece que ya habló en febrero, porque aunque formalmente no dijo, pero sí habló claro. Es decir, a pesar de dentro de sus silencios, habló muy claro. Me explico. En el discurso yo distingo 3 vertientes y un colofón. Las 3 vertientes son, la primera, una parte de autosatisfacción, autobombo, realizaciones y más realizaciones, todo positivo, ¿verdad? Todo luces, todo bien. Este es un país, de acuerdo a la pintura que el presidente hizo, a la pintura de la realidad que el presidente hizo, este es un país que progresa feliz. Sí. Vivimos en el mejor de los mundos posibles. Claro, esto en base, naturalmente, a una visión muy sesgada de la realidad, escogiendo lo que se iba a decir y dejando de lado lo que él entendía que no convenía. Y esa es la segunda vertiente del discurso, son sus profundos silencios. Es decir, todo lo que no se dijo es sumamente elocuente. Hay silencios absolutos y silencios parciales. El silencio absoluto más grave es el que se refiere precisamente a las cuentas. Era una rendición de cuentas, pero no hubo cuentas desde el punto de vista de un análisis de la ejecución presupuestaria. El presupuesto es el programa de realizaciones de la nación. Y sobre eso no hubo nada. No hubo nada tampoco sobre... ¿No habló de déficit? No habló de déficit. Es realmente no hubo... ¿De endeudamiento? No hubo rendición de cuentas. Endeudamiento, es decir, cuando uno analiza, es decir, a cuánto ha llegado en estos 6 años de gobierno el endeudamiento público, pues yo iba a decir que era sorprendente, pero no nos debe sorprender, ¿verdad?, que él callara eso. Realmente es el gobierno que más ha endeudado al país en menor tiempo, el gobierno del presidente Danilo Medina. Y luego el sesgo estuvo presente en todas las... a todo lo largo del discurso. A lo sumo puedo dar 1 o 2 ejemplos nada más para ilustrar solamente. El presidente se quedó corto en materia de seguridad ciudadana, que es un tema fundamental. Y en materia económica dice, aumentaron las exportaciones. Claro, él no dice que aumentaron más en las importaciones y que eso afecta a la balanza de pago. Esa es la parte. Igual todo con relación a los servicios, es decir, señala, bueno, hemos invertido mucho en salud, pero no, o sea, no dice media palabra sobre la mortalidad materna, sobre la mortalidad neonatal. En fin,
fue un discurso totalmente sesgado, donde el presidente decidió decir lo que él consideraba que le convenía, lo otro lo mantuvo ausente. Ahora hay una tercera vertiente que es sumamente importante, que es la vertiente de las promesas, propuestas, iniciativas. Porque allí hubo para todos los gustos, no para todos los gustos quizás, para todos los intereses. Las medidas iban dirigidas a sectores, de manera una por una. Por ejemplo, reforma de la Ley de Seguridad Social. Sí. La reforma de la Ley de Seguridad Social, bueno, la ley presenta muchas limitaciones, en realidad. Ha sido importante los niveles de ejecución que ha alcanzado, pero es una ley que necesariamente hay que ajustarla. Pero ahí él no prometió mucho. Él ahí lo único que dijo, someto a discusión. Compras y contrataciones. Ahí sí, esa sí es una medida que toca directamente intereses y tiende a beneficiar intereses de manera Pero él dijo inmediata. muy claramente que compras y contrataciones se modificará para facilitar el pago a las instituciones que tienen relación con el Estado. Sí, suplidores. Justamente. Por eso digo que el discurso estuvo, esas promesas estuvieron dirigidas a sectores. Es decir, ese sector es un sector que ejerce mucha presión. Además, el presidente, con sus planes reeleccionistas, tiene que darles algunas satisfacciones para que esos sectores también puedan hacer avances para la realización de obras importantes para la repostulación. Pacto, código laboral. Código laboral, en realidad y él no prometió gran cosa, pero sencillamente. Es una aspiración muy grande del sector empresarial. Está bien, pero él solo lo que dijo fue que iba a facilitar el debate. Ese debate se puede extender durante años y años. Para modificar el Código de Trujillo de Trabajo, hubo que esperar 40 años. Es decir, el Código Trujillo de Trabajo duró más que la dictadura trujillista. Y el Código Balaguer de Trabajo, ¿verdad? El de 1992, ese no ha cumplido 20 años todavía, y hace 10 que se está hablando de su modificación. Eso no es inmediato. Lo que sí es inmediato, dirigido a los trabajadores del sector público, es el incremento salarial. El incremento salarial que ya hasta por una razón de discurso el gobierno estaba obligado a ejecutar. Me explico. El gobierno ha estado diciendo, todo esto desde un punto de vista simplemente propagandístico, que el sector empresa, que la gente no puede vivir con 10.000 pesos, enrostrándole el tema del no incremento de los salarios al sector privado. Entonces el gobierno no puede mantener esa propaganda si mantiene durante más de 15 años congelado el salario público en niveles miserables. O sea, eso el gobierno estaba absolutamente obligado a hacerlo, independientemente de los trastornos que eso le va a traer a nivel de las municipalidades. Porque en la mayor parte de los municipios los recolectores de desechos sólidos ganan entre 3.000 y 4.000 pesos mensuales. Y ya no cumplían el salario mínimo del sector público de 5.117, menos pueden cumplir el de 10.000. Y no lo pueden cumplir porque el Estado, el gobierno central, no transfiere lo establecido por la ley para dar a los gobiernos locales. Pero independientemente de ese tipo de dificultad, el gobierno produce ese impacto. Pero hay otra medida de la que se ha hablado poco y que es muy importante. El presidente de la República prometió que las compras del sector social se hará a productores nacionales. Entiéndase, no solamente comedores económicos, sino desayuno escolar y ahora merienda de la tanda extendida. Esa es una melodía muy dulce para los oídos de mucha gente, de muchos productores agropecuarios, de muchos productores industriales que fabrican galletas y fabrican muchos productos para esas meriendas. Eso no es para futuro, eso es para ahora mismo. Y ahí hay un beneficio directo para sectores productivos, bueno, que además bien merecen, es justo, además es una medida justa. Pero hay otra. Desde hace años se ha venido planteando en el país, y yo he sido uno de los que más ha insistido en ese tema, es en el tema del tributo único, de la tasa única, sí, que agrupe el pago del impuesto y la seguridad social para las MIPYMES, para las pequeñas y medianas empresas.
Yo tengo años insistiendo en eso y el gobierno lo ha prometido en más de una ocasión y ha anunciado su próxima ejecución. Ahora lo presentó bajo otra forma, bajo la forma de facilitación de la tributación fiscal para las MIPYMES. Entonces ahí hay otra medida que va dirigida, en este caso, al sector MIPYMES. Si nosotros observamos, hay medidas... Esas son de promesas. No, esas son de las promesas. Sí, pero algunas esa todavía está por verse, porque no se conoce el proyecto. Pero lo que quiero decir es que ese conjunto de medidas, tanto las realizables a corto plazo como otras que tienen el horizonte más largo, todas esas medidas apuntan a preparar el escenario. A preparar el escenario. Para la continuidad. El escenario está descrito en el colofón. No, pero el colofón no lo vamos a tratar ahora. Vamos a esperar el próximo segmento. Hacemos una primera pausa en este diálogo con Max Puy, de Alianza por la Democracia. El colofón del discurso del presidente Danilo Medina fue esa última parte en la que no había cifras, sino había definiciones: quién soy yo, qué hago aquí, para dónde voy, a qué aspiro, cómo me defino frente a la chercha, búsquenme con los hombres de trabajo. Me recordó un poco una vieja frase trujillista, pero... Mis mejores amigos. Mis mejores amigos son los hombres de trabajo, ciertamente. Entonces, eso... ¿Cómo tú lo analizas, Mira, Max? Realmente esta parte tuvo un tinte eminentemente personal, nada institucional. Sí. Ahí se habló de primero yo, después yo y después yo, y siempre yo. Fue una parte destinada del presidente, destinada a resaltar él mismo sus virtudes o sus supuestas virtudes. Yo soy así, yo soy trabajador, yo soy sencillo, yo soy honesto, yo no estoy en día a día, no tengo fines de semana, me dedico. Y al final todo eso cerrado con broche de oro, diciendo: estoy dispuesto a pagar el precio que sea para seguir en esto, para seguir sirviendo a mi país, pero para seguir haciendo lo que estoy haciendo. O sea que el presidente, desde ese punto de vista, sin decirlo, lo dijo todo. O sea, no tenía que ser explícito. No, es que estaba claro. Es decir, es que no tenía que ser más explícito de lo que fue. Pero esa parte es una parte personal, es una parte un tanto mesiánica. Es decir, yo sé cuál es mi papel y lo voy a asumir. Ahí se sintetiza el planteamiento. Eso significa, a mi juicio, que uno de los actores fundamentales del acontecer político nacional, que es el presidente de la República, ya puso cartas sobre la mesa. Ahora nos toca a los demás poner cartas. Es decir, el presidente está claro que él sea necesario hacer lo que sea necesario, lo hará para seguir sirviendo al país. Es decir, él no se está sirviendo él está sirviéndole al país. Su interés, su dedicación, su sacrificio. Él no tiene familia, es decir, él está resolviendo los temas nacionales. Ese es. ¿Y cómo tenemos que... ¿Quiénes son los que deben definirse rápidamente? Bueno, en primer lugar, el presidente omitió la oposición en su discurso. Si se refirió a algún opositor, fue a sus opositores internos dentro de su partido. No hubo pullas, no hubo indirectas para la oposición. Nada, hubo ausencia, hubo desconocimiento. Sí, la oposición no existe. Prácticamente ese es el mensaje. Y sí, entonces él sí se ocupa de calificar negativamente, por supuesto, a sus adversarios internos. Internos en el PLD. Entonces, ahí tiene que venir una definición. De Leonel Fernández. De Leonel Fernández y sus seguidores. Los otros no, porque los otros no cuentan, ya el presidente mismo se ocupó de anularlos. Es decir, el discurso del presidente ya anuló a los demás. En la medida en que el presidente dice: yo estoy en el ruedo, los demás que se salgan. Ahora, en ese sentido, habrá un juego político que se va a desarrollar dentro del partido dominante. Y
la oposición, vamos a llamarla oposición parlamentaria, la oposición congresional o congresual, los partidos de oposición que están representados en el Congreso también tienen que definirse. Es decir, porque la reforma constitucional que el presidente de la República planteó, de hecho, en su discurso, solo pasa si porque no cuenta con los votos para hacer esa reforma. Le faltan 40 votos. Sí. Obviamente que el presidente, como está dispuesto a hacer lo que sea, está dispuesto a pagar el precio que haya que pagar. Eso incluye obviamente el pago por las deserciones de los adversarios a la reforma constitucional. Y en esos adversarios a la reforma constitucional, adversarios declarados hasta ahora a la reforma constitucional en el Congreso de la República, están dentro de su propio partido y en partidos de la oposición. El objetivo del presidente ya lo dijo, él tiene que ganarse a esa gente, al precio que sea. Ahora, en ese sentido es aún... Pero eso es totalmente una ruptura con la institucionalidad democrática. Completamente, totalmente. Eso no es democrático. En absoluto, en absoluto. Además, dentro de la institucionalidad de su propio partido, porque él firmó un acuerdo dentro de su propio partido, plasmado un acuerdo llamado los 15 puntos, sí, donde expresamente él se compromete a no hacer modificar la Constitución de la República. Es más, ya él violó ese acuerdo, porque de acuerdo a ese acuerdo, valga la redundancia, él debió haberse producido una reforma constitucional que blindara la Constitución contra la reforma que ahora está propiciando el presidente de la República. Ahora, lo importante en este caso es qué hace la oposición congresual, qué hacen los representantes de la oposición que están en el Congreso. Sí. ¿Se pliegan o no se pliegan? ¿Aceptan o no aceptan? No, pero entiende lo que se entiende, y uno lo que ha escuchado a los líderes de la oposición es que ellos no van a participar es lo que han de jurado, una reforma de la Constitución de la República. Es lo que han jurado y rejurado. Es decir, igual que la gente de Leonel no va a aceptar esa reforma. Fausto, lo han jurado y rejurado, pero hemos visto tantos juramentos en vano que tenemos que esperar, es decir, que se produzcan los acontecimientos. Yo recuerdo un juramento de Danilo Medina que dijo que él no pretendía ni quería para nada volver a ser candidato a la presidencia de la República, que él quería esta reforma para volver a ser candidato en el 2016 y nada más. Claro, pero es que justamente estamos en una situación de deterioro creciente del crédito, del prestigio de la política y de los actores políticos, de las instituciones políticas. Lo que está pasando no mejora en nada ese crédito, al contrario. Es decir, con lo que está sucediendo se profundiza la desconfianza, el descreimiento de los ciudadanos y ciudadanas en la política como tal, en los políticos y en las instituciones públicas. Esa es la gravedad de lo que está sucediendo. Entonces, lo grave, si se quiere, de los efectos de la llamada rendición de cuentas es que se nos presenta un panorama alentador, aunque no sea cierto, pero muy alentador en términos económicos y en términos sociales, pero prepara un cataclismo político al mismo tiempo. Yeah. Porque ese es un discurso llamado a erosionar, a desacreditar, a destruir la institucionalidad. ¿Y qué te parece el silencio del doctor Leonel Fernández frente al discurso de Danilo? Que no ha querido hablar, no lo ha abordado, lo ha evadido totalmente. Él está recorriendo municipios, provincias, etcétera, y él está hablando de propuestas de obras de infraestructura, sí, pero de política. Comentar el discurso del presidente no lo hace. Ignorarlo significa que no existe, bueno, eso es, que no hay riesgo. No, eso significa que eso es parte del juego político que se está dando, ahí dentro. Lo que sí considero es que en los próximos meses, los próximos 2-3 meses,
están llamadas a tomarse decisiones importantes, es decir, para el futuro del país. Y lo digo porque junio es la fecha límite para el establecimiento de los pactos políticos, según lo estableció la ley de partidos, que es una ley que vino a trastornar, junto a la ley de régimen electoral, todo el sistema institucional, partidario e institucional de la República ¿A trastornarla o a corregirla? A trastornarla. Incluso esa ley de partidos y esa ley, esa nueva ley de régimen electoral va a hacer que las elecciones del año 2020 se den sobre la base de un marco jurídico institucional mucho menos favorable para la democracia que el marco jurídico institucional que rigió las elecciones del año 2016. El proceso viene mucho más complejo. En ese sentido, asistimos a una regresión, porque ese nuevo marco político, institucional, político, jurídico, institucional, cercena no solamente derechos democráticos electorales, sino incluso libertades públicas. Vamos a entrar en algunos detalles sobre ese aspecto en el último segmento, Max, porque lo que me estás diciendo es para preocuparnos como ciudadanos de lo que está ocurriendo en el ámbito de los partidos, que es un terreno de los políticos. Yo creo que los ciudadanos tenemos que salir a la calle. En un momento retornamos. Max, me has dicho que el mes de junio es la fecha tope para el proceso electoral. ¿Por qué el mes de junio? Porque la nueva legislación, ley de partidos y ley de régimen electoral, sitúa en el mes de junio plazos perentorios para el establecimiento de pactos políticos. Las alianzas. Para las alianzas. Y por consiguiente para la reservación de acuerdos, la reservación de posiciones electorales. Y esto es sumamente... ¿Eso incluye la presidencia de la República? Porque el 6 de octubre es la fecha de las elecciones internas, primarias de los partidos. Sobre todo es para la reserva de los cargos legislativos y municipales. Okay. Pero hay un elemento que es el siguiente, y es que los pactos y las alianzas se van a producir a ciegas. Los pactos son entre los partidos independientemente de los candidatos. Si un partido decide apoyar a otro partido para la senaduría de tal provincia o para la alcaldía de tal municipio, eso es sin saber quién va a ser el candidato. Incluso eso vale para la presidencia de la República también. También. Entonces, si el partido A decide apoyar al partido B, eso es independiente de que el candidato del partido B sea fulano o sutano. Porque tenemos separadas las elecciones municipales de las elecciones presidenciales y congresuales. Sí, están separadas. Pero atención, hay que ver lo que trae el barco. Porque justamente uno de los elementos que se están planteando en el Congreso, porque esto que dejó entrever el presidente, que prácticamente dijo sobre la reforma constitucional del 27 de febrero, todo eso hace meses que se está batiendo en el Congreso. Y lo que se está planteando es que aprovecharían la reforma constitucional para permitir la repostulación del presidente Medina para unificar las elecciones. O sea que estamos en un momento de absoluta incertidumbre. Las elecciones son el año que viene. Pero la ley de partido finalmente se aprobó, hubo mucho debate y se aprobó. Y se pasó como se solicitó la ley electoral para adaptar a los nuevos cambios. ¿A quién benefician esos cambios? Esas dos leyes, la ley de partido y la modificación de la ley electoral. Bueno, son leyes que supuestamente digo, en su propósito, mejor dicho,
Benefician los dos principales partidos del sistema tal como este está definido hoy el PLD y el PRM. Sí, y esas leyes propician el establecimiento de un sistema bipartidista en la República Dominicana que beneficiaría a esas fuerzas políticas. Y eso a través de muchas vertientes. Esas leyes dificultan las alianzas. Un partido podría tener interés en aliarse con un partido más grande hasta estas leyes, pero de estas leyes para acá ya no tiene mucho sentido. Pero aquí quedó resuelto el tema de la alianza que ustedes plantearon con Acción Democrática. Es decir, que antes la Junta Central Electoral interpretó de un modo el acuerdo para las primarias entre dos fuerzas políticas y la ley electoral precisamente lo que hace es facilitar eso. No, en realidad, pero lo siguiente, pero hay otras medidas también. Es decir, al exigir que todos los partidos alcancen por lo menos un 1% de las votaciones en cada uno de los niveles. Para mantener el reconocimiento. Eso puede eliminar muchos partidos. Si además de eso... Eso es posterior, y Max. Pero si además de eso se establece que el voto, como se ha establecido, y creo que es algo correcto, que el voto municipal es preferencial, realmente todo esto incita a que no haya alianzas entre los partidos más pequeños y los partidos más grandes. Es decir, esto está orientado a favorecer esos partidos. Sin embargo, y en ese sentido, nosotros 11 partidos habíamos hecho un planteamiento y entre esos 11 partidos estaba el PRM y el Partido Reformista. Sin embargo, todo esto que yo estoy diciendo no lo acordamos los 11. Es decir, esas fueron medidas de último minuto que introdujo la Presidencia de la República, es decir, a través de un vocero en la Cámara en el último día de las discusiones y que el PRM aceptó. Y todo esto debía favorecer a los dos partidos principales y desfavorecer a los demás, pero yo creo que eso le hace mucho daño al propio PRM. Le hace mucho daño y sin darse cuenta, el PRM, aprobando la ley de partidos, afiló cuchillo para su propia garganta. Porque dificulta los acuerdos del propio PRM con fuerzas que potencialmente hubiesen podido reforzar sus aspiraciones. O sea que por eso el panorama político es mucho más complejo, hay muchas más restricciones, el sistema electoral va a ser mucho menos democrático en el 2016 y ya sabemos lo mal que funcionaron las cosas. Así es, lo recordamos. Pero un detalle, porque se está acabando el tiempo. Sí, se acabó. El tema de la ley de partidos, lo que está sucediendo en este momento, cuando la Junta Central Electoral va a la Presidencia de la República, al Ejecutivo, a pedir fondos para la ley de partidos, esa es la prueba fehaciente que no hay fondos asignados para la realización de los comicios. Desde ese punto de vista, esa ley completa es inconstitucional, porque no establece el origen de los fondos. La obligación del Estado. Y por eso, esa pedidera, eso de ir siempre a pedirle al presidente, ese es el mayor reflejo de falta de institucionalidad. Democrática, claro. Muchas gracias a Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia, por darnos su punto de vista, como hemos escuchado y hemos visto de este discurso del presidente de la República, Danilo Medina, el pasado 27 de febrero. Y gracias a ustedes por la compañía.